Pedirle a nuestro hermano Joaquín que nos dirija en una oración ahorita, y luego después de primero vamos a cantar un himno, después la oración, y luego después regresamos para la clase. Vamos a cantar el número 99, la primera y la cuarta estrofa. Número 99, primera y cuarta estrofa del himnario Black. Negro. Oscuro. Ya, sí. Simplemente oscuro. No vaya a pasar uno por aquí, ¿verdad? 99, de mi tierno Salvador. Cantemos. De mi tierno Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Él lo pasó a su verdad, en el mundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Fuertes en virtud de su plena salud, himnos da de gratitud a Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me de su vida me dotó mi Jesús. Cielos, venimos agradecidos de la presencia de las gracias y cada persona que se quede con nosotros, porque nos ha dado Padre Santo cada día existir en este mundo. Gracias por ese aire que respiramos. Gracias, Padre Santo, porque es tan bueno, comprensivo, Padre lleno de amor. Y por eso nosotros tratamos de imitarlo, Padre Santo, porque cuando estábamos en el mundo no conocíamos ese amor. Ahora, pues que estamos en Cristo, por medio de Él hemos venido a conocer una familia la cual es tan grande, por eso mira, y conocemos de que hemos tomado un cuerpo en una iglesia verdadera. Vamos que sea Padre Santo nuestra guía cada día y nos enseñe cosas mejores en nuestra mente, en nuestros corazones, para que así podamos servir de luz en este mundo. Muchas gracias por los hermanos que estamos reunidos aquí, por la salud de cada uno y por los enfermos. También rogamos que no están reunidos en este lugar o en otro, sea con ellos y que puedan ellos regresarse para así glorificar su nombre y alabarle como usted lo merece. Hoy en este día vamos a cada su palabra, sea nuestro hermano y cada uno de nosotros llene de su espíritu para que estemos atentos a toda palabra que haya salido de nuestra mano y así poder estar alimentados y luchar contra todo lo que se forma en contra de la obediencia de nuestro Jesucristo. Vamos pues que se quede con nosotros y lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con el versículo de memoria. ¿Cuál fue el versículo de memoria de la semana pasada? ¿Cuál? ¿De cuál es? A ver, los voluntarios, antes de hacerlo, voluntarios, ¿verdad? ¿Quién está bien entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. De aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy
quien no había entendido entre vosotros, muestre sus buenas obras. Ya, fue. El domingo que viene voy a traer todos. Quienes no había entendido entre vosotros muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. ¿Alguien chequea que no está el texto ahí? Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Algunos saben pedir entre vosotros muestre por sus obras, muestre por medio de sus obras, sus sabios mansedumbre. Santiago 3:13. Y luego dice: he aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído del siervo Job, y luego dice: y habéis visto la voluntad del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Bueno, pues la próxima semana va a llegar otro más. 5:16 de Santiago: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y prácticamente ahora pues esa es para la próxima semana. Así que vamos entonces a continuar. Vamos con el estudio de Santiago. Ya estamos en qué versículo. Toman notas o los que ponen atención. Ok, la semana pasada hablábamos acerca del versículo 12. ¿Recuerdan que habla de los juramentos? Terminamos la clase hablando acerca de ello. En el verso 12, Santiago dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y si ustedes se acuerdan, una vez más, en el material de introducción establecíamos que Santiago es el hermano de Jesús. Entonces, sin duda alguna, tuvieron la oportunidad de escuchar a su hermano predicar en varias ocasiones. Y bueno, en este caso, ¿verdad? Santiago hace referencia a lo que Jesús mismo dijo durante la predicación del Sermón del Monte. ¿Se acuerdan allá en Mateo capítulo 5, 34 al 37? Noten lo que dice ahí. Mateo 5, 34 al 37. El que lo tenga lo puede leer. 5, 34 al 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí,
No, porque lo que es más de esto, de mal procede. Okay. Entonces, vemos el verso 37 de Mateo 5, lo que menciona la última parte del versículo 12. Dice el texto, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Acuérdense, en el verso 37 acaba de decir que lo que es más de esto, pues el mal proviene. Entonces, el cristiano tiene la responsabilidad de hablar, de que su hablar o sus promesas, una vez más, pues sean honestas, sean íntegras, su hablar sea sí, no, pero decimos sí, que ese sea el caso. Que no seamos como la actitud, ¿se acuerda la actitud que cambia, que vimos en el capítulo 1? Doble ánimo, de doble alma, literalmente. Y vemos ahí, ¿verdad?, que una persona de doble ánimo hoy dice sí o mañana dice no. Entonces, en este caso, ¿verdad?, pues lo pudiéramos conectar con Mateo, con Santiago, con el capítulo 5 y versículo 12. También hablamos acerca de los juramentos, que no todos los juramentos son prohibidos o condenados por Dios. Cuando un juramento se hace correctamente, entonces pues tal juramento es correcto. Y mencionábamos que según algunos comentaristas mencionan que los judíos estaban acostumbrados a jurar por todo y no cumplían sus palabras, sus promesas. Entonces se la pasaban jurando todo el tiempo. Entonces, basado en esa clase de actitud, entonces Jesús condena ese comportamiento. Entonces, cuando va a la corte y lo hacen que ustedes pues juren, lo que va a decir es verdad. Entonces, obviamente, pues es un juramento válido, un juramento aceptable, porque no se está haciendo, por decirlo, como jugando, no se está haciendo como para mentir, sino más bien es un juramento, ¿verdad?, pues otra vez válido. Así que el contexto, lo que es las diferentes circunstancias cuando se llevan a cabo los juramentos, es lo que va a determinar si algo es correcto o no es correcto. Si usted está levantando su mano derecha para hacer un juramento y luego pues usted está mintiendo en ese juramento, obviamente pues no es válido, no es autorizado, porque básicamente pues está mintiendo en ese aspecto. Entonces, a eso se refiere aquí en lo que es el versículo 12. Y pues Santiago le escribe a los judíos en la dispersión, entonces recordándoles una vez más la enseñanza que ya habíamos considerado en el Sermón del Monte. Hace probablemente unos días regresemos a lo que es el Sermón del Monte. Hace como 3 años creo estudiábamos verso por verso el Sermón del Monte, y se lo va a tener que escuchar una vez más toda la congregación que vivía conmigo en mi casa en aquel tiempo, así pues para que se beneficien a los demás. Versículo 13 comienza a hacer varias preguntas Santiago, y varias preguntas que tienen pues muy buena información en cuanto a la respuesta. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pues haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, note cómo hace 3 preguntas. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno alegre? ¿O está alguno enfermo? Entonces, él provee la respuesta a cada una de estas preguntas o la solución a estos problemas. Usted está afligido, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? El texto, ¿verdad?, nos dirige, nos instruye a que oremos a Dios. Lamentablemente lo que sucede hoy en día con muchos cristianos es que están afligidos, están pasando por momentos difíciles, y el último lugar donde ellos acuden es Dios. Buscan por todos los lugares y por sus propios medios cómo solucionar, ¿verdad?, esa aflicción por la cual están pasando, en vez de encomendarse, ¿verdad?, pues al Señor y pedirle a Dios que Él sea quien nos ayude. Entonces, haga oración, ¿verdad?, es lo que tiene que hacer si está afligido. Luego dice el texto, ¿está alguno alegre? Pues cante alabanzas. Así que pues hay que aprovechar esa oportunidad. Si está contento, pues ahora, si no se saben los himnos de memoria, ¿verdad?, pues
nomás va a llegar con unas dos frases y luego de repente pues ahí paró, y luego después ¿qué va a hacer? Nomás va a comenzar a hacer eso que no se lo sabe, ¿verdad? No, Joaquín. Sí, aparte de esto, hermano, está alguna vez de alabanza, dice alabanza, ¿verdad? Pero hay algunos, muchos cristianos, muchos, están alegres, no cantan alabanza, sino que ponen música. Entonces, aquí dice, canta alabanza, no dice música. Especialmente las músicas con mensajes, ¿verdad? Pues más no, ¿verdad? Alabanza son como himnos al Señor, ¿no? Ya, alabanzas tiene que ver con himnos, tiene que ver con cánticos espirituales, como dice Efesios 5, 19 y Colosenses 3, versículo 16, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista espiritual, obviamente pues, no hay nada malo, inherente, ¿verdad? Malo, por escuchar pues, algunas canciones, pero tiene que ser pues, casi de aquellos años, ¿verdad? Donde casi todo el mensaje, ¿verdad? Era un mensaje bueno. Hoy que está bien difícil escuchar canciones hoy en día, porque le ponen un montón de cosas horribles. Pero qué mejor, ¿verdad? Manera, si está uno contento, alegre, pues cantar alabanzas. Ahora, como mencionaba ahorita, ¿verdad? Pues lamentablemente, los cristianos, no todos, tienen por lo menos un himno memorizado. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos acá, pudiéramos dirigir un himno o dos? Por lo menos, o tres, sin el uso de un himnario. ¿Cuántos en realidad podemos hacer eso? Y es sorprendente, pero me he fijado a veces que en esta ocasión estábamos, no recuerdo qué parte, y estábamos buscando un himno, y le dije al hermano, pues el 200, hermanos, el 200, ¿quién no se lo sabe, verdad? Y las manos, ¿verdad? Y dije, no, es que no lo sé, hermano. El 200, no hay Dios tan grande como tú, no se lo sabía, hermano. Entonces, y he visto otros hermanos que pasan al frente y dicen vamos a cantar el 200 y usan el himnario, porque no se lo sabe toda la estrofa. Entonces, yo creo que de tiempo en tiempo es importante que no solamente memoricemos también textos, sino también por lo menos uno o dos, unos tres, por lo menos 3, 4 himnos memorizados bien. Entonces, lo ponen a usted a cantar, ¿verdad? Pues usted lo puede dirigir muy bien. Ahora, y sí podemos hacer eso. Les voy a contar de mi experiencia en la iglesia de Pentecostés, cuando estaba chamaquillo, ¿verdad? Obviamente era pues más noble, pero bueno, cuando pasa así la persona a cantar al frente, canta una cadena de puros coros. Pasa un corito puede durar unos 2 minutos y luego de repente termina ese y se conecta con otro y ahí le sigue. 20 minutos está cantando una serie de coros conectados. Obviamente pues, no hay un orden ahí, ¿verdad? En ese aspecto, pero sí, y ahora creo que muchos de nosotros tenemos coritos memorizados, coritos pequeños, breves, entonces los tenemos. Usualmente no los incorporamos en la adoración, en realidad no entiendo por qué, ¿verdad? No lo hacemos, pero muchos de ellos, muchos de esos coritos, ¿verdad? Pues se pudieran cantar también en la adoración. No creo que hay ningún versículo en la Biblia que condene, a menos solamente los movimientos de hombres, ¿verdad? Pues sí los condenan, pero lo que es la palabra de Dios, si es un canto y es bíblico, entonces se puede dirigir también, ¿verdad? Pues aquí al frente. Pero, como mencionaba, pues hay algunos hermanos que ponen objeción a eso. La pregunta es, ¿por qué? Entonces, se sorprendería las razones que dan, ¿verdad? Que solamente son, ¿verdad? Pues es que a mí no me gusta. Y eso es la autoridad, ¿verdad? Y una vez más, tenemos que mantenernos alejados de esa clase de actitud, ¿verdad? Bueno, Joaquín. Sí, bueno, para mí pues es triste oír a un cristiano en frente del mundo entero cantar canciones y no alabanzas de Dios. Porque sí, las canciones las aprenden, pero no himnos. Lo que yo digo es que están más filtrados, concentrados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y ahí yo veo el problema. ¿Ya? Y siempre, cuando he hablado de la memorización, pues he hablado de eso, ¿verdad? Que tenemos bien fácilmente memorizados canciones completas, nombres de todos los autores, ¿verdad? Que están en novelas y todo eso, algunos, ¿verdad? No todos, ¿verdad? O sea, pero las cosas espirituales, como textos de memoria, no los tienen. Himnos tampoco. Entonces, muchas veces se ve dónde está el enfoque en la mayor parte de las veces. Ahí pues debería ser un poquito más en
es espiritual, ¿verdad? No un poquito más, no más, en lo espiritual en cuanto a dedicar tiempo para memorizar cosas que en realidad nos van a servir. También mencionaba que los chistes, el chiste nomás lo cuentan una sola vez, y yo me lo aprendí. Aunque le tardó 5 minutos a fulano de tal contarlo, esos 5 minutos ya están registrados aquí en la mente, palabra por palabra. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a hacer reír a mis amigos con eso, y eso es lo que me importa, entonces me lo memorizo. Pero un versículo lo repite 1000 veces y no se le queda, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no vas a reír a nadie con eso, ¿verdad? Es aburrido y esto y lo otro, entonces tenemos que pensar, ¿verdad?, en cuanto a esas cosas, para ver dónde está el enfoque, ¿verdad? Ok, entonces cante alabanzas. Entonces espero que ya para la próxima semana tengan por lo menos unos 5 himnos memorizados. 5, 200, ¿cuántos más? 10 de Cristo. 30. No, 35. No, 35. No, es el 5. El 5 es una doxología, es todo. Nosotros no todos. Ok, entonces tenemos aquí, ¿verdad?, las instrucciones, pues no tanto de Santiago, sino de Dios, porque pues, si está en la Biblia es porque Dios la está dando. Entonces, está afligido, adoración, está alegre, cante alabanzas, está alguno enfermo entre vosotros. Ahora, note eso de cante alabanzas antes de pasar al 14. ¿Se acuerdan quién puso en práctica el versículo 13 en la Biblia? Puso Pablo Hechos 16. No eres a Silas, no a Silas. Pablo y Silas. Pablo y Silas a la medianoche, ¿qué estaban haciendo? Ahora, los acabaron de azotar, les pusieron cepos, instrumentos para asegurarla para que no se escaparan. Y no creen ustedes que les ardía la espalda de los azotazos que le dieron. Azotazos que les dieron. Yo creo que sí. Estaban afligidos, estaban en dolor. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer esto? Vamos a cantar y vamos a orar. Y eso es lo que estamos haciendo. Hechos 16, 25 dice que a la medianoche Pablo y Silas se cantaban y oraban y los presos los estaban escuchando. La pregunta es, ¿cuántos en realidad hacen eso cuando viene aflicción a sus vidas? O cuando están, pues Ahora, la pregunta es, ¿por qué cantaban? ¿Estaban alegres? ¿Cómo sabemos que estaban alegres? Estaban alegres. Porque estaban sufriendo por el Señor. Pues ahí no dice que se estaban riendo. Ok, pues sabemos que estaban alegres porque estaban cantando. Ahora, para poder entenderlo mejor, lo único que tenemos que hacer es leer Hechos 5, 41 y 42, donde dice que Pedro y Juan, después de que los azotaron y los amenazaron, dice que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Entonces, gozosos salieron después de haber sufrido. Entonces, Pablo y Silas estaban contentos de que estaban sufriendo por Cristo. Entonces, si sufre por servir a Cristo, si en realidad sufre por servir a Cristo, pues va a haber una sonrisa en su rostro. Y en su interior pues va a tener alegría. ¿Por qué? Porque sabe que lo está haciendo por el Señor. Y es algo de muy importante. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Creo que uno de los pasajes más discutidos de la carta de Santiago es este pasaje que está aquí, donde Santiago pues menciona qué es lo que deben hacer si están enfermos. Y menciona aquí, ¿verdad? Pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Es interesante, ¿verdad? Como dice ancianos de la iglesia, no dice llámenle al anciano de la iglesia como nomás solamente uno, sino más bien a los ancianos, una pluralidad de ancianos. Eran 2, eran 3, eran 4, eran 10, eran 25, como algunas congregaciones hoy en día, ¿verdad? No sabemos, la cosa es que sabemos que eran más de un anciano. Entonces, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
Entonces, iban a hacer dos cosas. Número uno, iban a orar por esa persona que estaba enferma. Y número dos, le iban a ungir a esa persona con aceite en el nombre del Señor, es decir, por la autoridad del Señor. Y luego dice la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido los pecados le serán perdonados. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto del versículo 14? Hay dos interpretaciones comunes que se entregan, ¿verdad?, que se presentan en cuanto a este punto. Número uno, los ancianos vienen, hacen una oración a favor de la persona que está enferma y luego agarran el aceite que en aquel tiempo tenía varios propósitos, lo que era el ungir con aceite. Se ungía con aceite a los reyes, se les derramaba los aceites sobre su cabeza cuando eran puestos como reyes, también los sacerdotes. Luego el segundo uso del aceite era como un propósito medicinal, como medicina. En Lucas 10:34, ¿se acuerdan cuando el buen samaritano, este hombre fue golpeado por ladrones y todo lo otro? Cuando viene el buen samaritano y lo agarra, venda sus heridas y le pone aceite y venda sus heridas y luego lo lleva al mesón para que lo cuiden. Entonces lo vemos desde este punto de vista medicinal. También vemos en Isaías capítulo 1, versículo 6, Isaías 1:6, también cómo se utiliza desde un punto de vista de medicina. Isaías 1, el versículo 6, cuando describe el pecado de Judá, dice el texto: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, Isaías 1:6 y Lucas 10:34 muestran que el uso del aceite en esos contextos era para lo que era medicina, ¿verdad? También Mateo 6:17, Mateo 6 y versículo 17, y luego Lucas también capítulo 7 y 46. Mateo 6:17 dice el texto en relación al contexto del ayuno. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y unge tu cabeza por implicación, con aceite, como algo para reconfortarse. En ese contexto, para que no dé a entender que está ayunando. Lucas 7:46. Lucas 7, versículo 46. Aquí da el contexto de Jesús. Dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Una vez más, como algo para reconfortarse. Luego, el tercer uso del aceite está conectado con lo que son sanidades milagrosas. Nota lo que dice en Marcos 6:13. Marcos capítulo 6 y versículo 13. Dice, y versículo 12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, una vez más, salieron ellos, la misión de los 12, comienza en el verso 7, salen y llevan a cabo, echan fuera demonios y también llevan a cabo sanidades y ungían también con aceite. Entonces, en este contexto, el aceite está conectado con sanidades milagrosas, Marcos 6:13. Ahora, en este contexto de Santiago 5 y versículo 14, se pudieran considerar dos aspectos. Número uno, se pudiera considerar que los ancianos del primer siglo tenían poderes milagrosos, como algunos tenían. Obviamente no podían pasar ese poder a alguien más, pero ellos tenían ese poder. Entonces, si ese es el caso, una vez más, el texto no revela, no nos da bastante información como para llegar a una interpretación específica. Pero vemos aquí en el texto que si los ancianos tenían poderes milagrosos, entonces ellos, pues, una vez más, oraban por esa persona
y llevaban a cabo la sanidad y también ungían a esa persona con aceite. Note especialmente el verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, salvará al enfermo, o en pocas palabras también salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora, no dice el texto, el verbo salvará y levantará están a tiempo futuro, lo cual indica que puede ser, ¿verdad? Pues unos días, puede ser en unos segundos, o puede ser, ¿verdad? Pues en ese mismo instante. Ahora, una vez más, si es el caso, no estoy afirmando que sea, pero si es el caso de que esos ancianos tenían esos dones milagrosos para poder llevar a cabo sanidades, entonces ese sería un punto que pudiéramos considerar. Número 2, los ancianos no teniendo dones milagrosos, simplemente vienen, oran por el enfermo, lo ungen con aceite y esperan ellos en la voluntad de Dios para sanar a esta persona que está enfermo, a este cristiano que está enfermo. Nota lo que dice el 15, la oración de ¿qué? De fe. La oración de fe en el análisis final de quién es la voluntad si la persona se sana o no se sana. De Dios. ¿Okay? Es de Dios. Entonces aquí son instruidos a orar. Entonces llevar esta petición a Dios. Número 2, son instruidos a ungir con aceite a esa persona. Y luego el 15 dice que el Señor es el que lo va a levantar. Y luego dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. No que los ancianos perdonen los pecados, porque los únicos que tienen autoridad para perdonar pecados es Dios y Jesús. Así que este texto, el verso 14, de la extrema unción de la doctrina católica y que el Papa, ¿verdad? o los sacerdotes pueden perdonar pecados, está fuera, ¿verdad?, de contexto. Lo han forzado, han hecho una eisegesis, se viene una exégesis del texto. La eisegesis es ponerle al texto lo que el texto no dice. Exégesis es extraer del texto lo que el texto en realidad está diciendo. Entonces, es importante llevar a cabo eso. Ahora, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La pregunta es, conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que la persona debe hacer para poder recibir perdón de pecados? Ahora, número 2, ¿ha mostrado Dios por medio de su palabra lo que la persona debe hacer para poder recibir perdón de pecados? La respuesta es sí a la segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona para recibir perdón de pecados? Ok, hay dos leyes de perdón. Hay dos leyes de perdón. Una se aplica para el no cristiano y la otra se aplica para el cristiano. Para el no cristiano, para que esa persona que no es cristiana reciba perdón de pecados, esa persona debe obedecer el Evangelio de Cristo y ser sumergido en agua para perdón de pecados. Hechos 2:38 y también Hechos 22:16. Entonces, y luego después obviamente llega a ser un cristiano. El que ya es cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Bautizarse? La respuesta es no. Tiene que arrepentirse de sus pecados, ponerse a cuentas con el Señor, ¿verdad? Y pedir a Dios que le perdone sus pecados. ¿Se acuerdan a alguien que pecó y se le instruyó de que orara a Dios para que se le perdonara sus pecados? Cornelio. ¿Cómo se llama? Simón, el que ejercía la magia. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 8. Escucha el Evangelio y está leyendo a las personas. Luego viene Felipe, predica el Evangelio y este hombre pone atención al mensaje de Felipe y termina dejando lo que estaba haciendo y obedece el Evangelio, es bautizado, es un cristiano, ahora que ha nacido de nuevo. Luego de repente se queda todavía poniendo atención a cómo se están haciendo las cosas y ve cómo Felipe está llevando a cabo grandes señales y milagros, y de repente, ¿qué es lo que hace? Saca su billetera de camello, ¿verdad? Y luego le comienza a ofrecer dinero a los apóstoles
para comprar el poder del Espíritu Santo. Para que cuando yo reciba ese poder, a quien yo imponga las manos pueda recibir ese poder. O sea, quería hacer eso, ¿verdad? Pues, imagínense, se entiende hasta cierto punto, porque lo que estaba haciendo era engañando a la gente con su magia y todo eso. Ha de haber dicho, la persona me va a ayudar más todavía, ¿verdad? Pero bueno, una vez más, acuérdense que los recién convertidos, ¿okay?, no son maduros al 100%. Un bebé cuando comienza a caminar, ¿cuántas veces se cae? Varias veces. Entonces, necesitaba crecer espiritualmente Simón. Entonces, ni siquiera sabía exactamente lo que estaba diciendo. Y Pedro le ayuda y le dice, mira, tu dinero y la perezca contigo, no tienes parte en esto. Ahora, ruégale al Señor, arrepiéntete de esta tu maldad, y ruega al Señor por si acaso que fuere perdonado esta tu maldad. Entonces, ya él pide que oren por él. Entonces, una vez más, un recién convertido, se le instruye a que se arrepiente de sus pecados. Hechos 8 y verso 22 es donde dice, ¿verdad? Arrepiéntete de esta tu maldad. Entonces, la ley de perdón, entonces, en este caso, este cristiano que está enfermo, entonces, dice el texto de si hubiera cometido pecados, no significa, ¿verdad?, de que era culpable de pecados o esto o lo otro. Si hubiera cometido pecados, se les serán perdonados, pero les serán perdonados si, una vez más, se arrepiente. Si se arrepiente, ¿verdad?, y pide a Dios una vez más que le perdone sus pecados. Entonces, esto es con relación al versículo 14 y 15. ¿Algún comentario? ¿Una pregunta de 14 y 15? Ok, gracias. Vamos a ver. También hay una palabra que es clave también, la oración de fe. Exactamente. La oración de fe, y una vez más, en el análisis final, va a ser la voluntad de Dios. Si esa persona se va a levantar, ¿verdad?, y va a ser sanada, ¿verdad? Ahora recordemos que en el tiempo que se escribe esta carta, estamos hablando de lo que es el primer siglo. Todavía no ha terminado, todavía no ha llegado a su conclusión el primer siglo. Entonces todavía habían dones milagrosos que estaban presentes en aquel tiempo. ¿Alguien se acuerda de la fecha de redacción de Santiago? ¿Se apuntaron ahí en su Biblia, en alguna parte? 44, 47. Ok, vamos 44, 45. ¿Cuándo se estableció la iglesia? ¿Cuándo fue fundada? ¿Comenzó? 33. Ahora, 44 menos 33, ¿cuánto es? 11. ¿Estaban o no estaban de moda, ¿verdad? La iglesia estaba en su infancia. Entonces, necesitaban de esos dones milagrosos. Más adelante, la primera de Corintios 12 hasta el 14 menciona los dones de sanidades que existían en la iglesia. Entonces, nuevamente, una vez más, estas son las dos posibilidades que podemos comentar, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el versículo 14 y 15. Bueno, es una pregunta ahí. La de Hechos 2:38 que dijo, ¿es para los convertidos o no convertidos? Para los no convertidos, para los no cristianos. Entonces ellos son los que van a ser bautizados para perdón de pecados. Ya luego el cristiano que peca no tiene que bautizarse para perdón de pecados. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse, ¿verdad?, de su pecado. Entonces la primera ley de perdón es Hechos 2:38 y luego la segunda ley de perdón, ¿verdad?, es Hechos 8:22. En el primero, para los no cristianos, ¿cómo reciben perdón de pecados ellos? Bautizándose para recibir perdón de pecados. Y luego la número 2 es para los cristianos, que básicamente tienen que arrepentirse de sus pecados. Luego debemos de tener cuidado, que dice el Señor que si pecamos otra vez, haga de cuenta que vamos a hacer que el Señor otra vez sea crucificado y muera para volvernos a perdonar. En Hechos 10, 26, 25 y 26 hasta el 31 nos habla acerca de ello. Ahora, obviamente, 1 Juan 2, 1, el apóstol Juan, y es más, 1 Juan capítulo 1 y capítulo 2, ahí pues, dice, ¿verdad?, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la pregunta es, ¿pecamos
cristianos? La respuesta es sí. Entonces, es muy importante hacer un análisis crítico de lo que es pecar desde el punto de vista de los cristianos, por ejemplo. En el contexto de Hebreos, los que estaban pecando, especialmente en el capítulo 6, y que se conecta con el capítulo 10 también, esas personas pecaron de tal manera que ya se apartaron totalmente y ya no hicieron nada con el Señor. Ahora, entonces, y están aquellos, ¿verdad?, que pecan, pero se arrepienten de sus pecados, que reciben perdón. Lo que dice 1 de Juan capítulo 1, nota lo que dice 1 de Juan capítulo 1, dice que el versículo 8 al 10, 1 de Juan 1, 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si se fija, ¿verdad?, el apóstol Juan menciona aquí en cuanto a ese punto. Entonces, no podemos decir que no tenemos pecado o que no pecamos. Si decimos que no pecamos, entonces le hacemos a Él mentiroso. La verdad no está con nosotros. Entonces, hay dos clases de pecado, por decirlo de esta manera. El que peca y ya se queda constantemente ahí en el pecado, ya no quiere nada con el Señor. Y número dos, el cristiano que continúa viviendo la vida cristiana y hay momentos en los cuales cae, luego se vuelve a levantar, confiesa su pecado al Señor, le pide que Dios le perdone y luego continúa adelante en el camino. Entonces, esa clase de cristianos es la que menciona la 1 de Juan capítulo 1. Ahora en el capítulo 3, ya que estamos hablando de eso rápidamente, 1 de Juan capítulo 3 y versículo 6, nota lo que dice. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, todo aquel que permanece en Él no peca. La pregunta es: ¿permanecemos nosotros en el Señor? Es más, ¿estamos nosotros en el Señor? Pues está así. Si usted dice que no, entonces vamos a cancelar ahorita el estudio y voy a estudiar con usted un poquito acerca del Evangelio. Y probablemente ya para las 11:30 usted ya está en el Señor, ¿verdad? Entonces, pero ahora ¿dónde? Dice: el que permanece en Él no peca. La pregunta es, y ahora ya expliqué acerca de esto en uno de los boletines. Ya no tengo que explicarlo, pero ¿con qué lo voy a explicar para la audiencia que estamos aquí en el internet? Cuando hablamos de no peca, es importante analizar la gramática del texto griego. La frase no peca se encuentra en el tiempo presente. ¿Qué significa eso? Significa de que no peca constantemente, es decir, no agarra su vida y la pone en ese pecado y se queda ahí todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, a eso se está refiriendo acá. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica continuamente el pecado. Continuamente, ¿en qué manera continuamente? Porque continuamente se puede tener de dos maneras: continuamente, de vez en cuando, y continuamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo para entenderlo, ¿cómo es continuamente? Continuamente es si una pareja se divorcia nomás porque ya no me gusta mi esposa, ya no la quiero, y ¡pum!, se divorcian, y no es por fornicación, y va y se casa con alguien, dice Mateo 19:9, comete adulterio. Entonces, si se va y se casa con esa persona, van a estar en adulterio, y están en adulterio constantemente, porque están viviendo en ese pecado. Entonces, a eso le está refiriendo en lo que es constantemente, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender eso, porque si no entendemos todo esto, cuando leemos 10:26, pues donde dice: ya no queda más sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectación. Entonces, básicamente, pues vamos, si se aplica eso a nosotros, los que de vez en cuando pecamos, entonces ya no tenemos solución en ese caso, ¿verdad? Pero no se está refiriendo, ¿verdad?, a ese punto. El mismo apóstol Juan, en 1 de Juan 5, y versículo, vamos a ver, versículo 16. 1 de Juan 5:16: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, está el pecado de muerte y el pecado no de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte, aunque no esté de acuerdo a los demás predicadores en esta interpretación, el pecado de muerte simplemente se está refiriendo a un cristiano que se aparta del camino del Señor y ya no quiere arrepentirse, ya no quiere, le da la espalda al Señor y ya quiere continuar, ¿verdad?, pues, en el error. Una persona que no se quiere arrepentir, hermanos, básicamente dice, ¿qué dice el apóstol Juan? Dice, no pidan por él, no oren por él. Es más, el pueblo de Israel llegó hasta tal punto, hermanos, que se apartaron. ¿Sabe lo que dijo el Señor a Jeremías? Le dijo, no quiero que ores por este pueblo. Y es más, si Job o Elías o los demás profetas estuvieran aquí abogando por ellos, ¿quién los escucharía a ellos? Y ahora, fueron grandes hombres esas personas, pero el Señor le dijo, no pidas más por este pueblo. Porque, ¿qué dijeron ellos? Mas ellos dijeron, no andaremos. Entonces dijeron, ya no más. Entonces, cuando ese es el caso, bueno, usted puede pedir lo que usted quiera, pero si esa persona no se arrepiente, ¿qué va a pasar? Entonces, no va a haber bendición por parte del Señor, ¿verdad? Bueno, aquí. Sí, hay una religión, se llama de la fe de Jesús. Estos tienen una manera bien estricta de tener a sus miembros. El que peca cualquier clase de pecado, y ellos llaman que es pecado de muerte, y lo expulsan de la sinagoga. Y ya no más se juntan con él. Parece que no toman en cuenta todos estos versículos. Lamentablemente, hermanos, hay predicadores en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo que básicamente han llegado hasta ese punto. Entonces, y enseñan, ¿verdad?, pues, lo que es el pecado de muerte, enseñan que es el adulterio. Si un cristiano comete adulterio, ya no tiene perdón de Dios, para nada, ya mejor que se vaya al mundo. No tiene perdón de Dios. Entonces, enseñan cosas que nomás no. Pero bueno, todavía falta más información en cuanto a este texto, así que el tiempo se nos ha ido. La próxima ocasión continuamos adelante, pero creo que la clase de después de ahora pues, fue muy provechosa, así que pues, la próxima semana continuaremos. Todo lo que se puede sacar